titulada Karachi al Taj Mahal, a cargo de Silvia Orozco, promotora de lengua indígena y una inspiradora representante de su comunidad. Antes de darle la bienvenida, permítanos compartir algo de su trayectoria. Silvia Orozco es una originaria de Ganarachi, Chihuahua, y ha trabajado como promotora cultural y educadora comunitaria, promoviendo la preservación de la lengua y cultura indígena. Recibamos a Silvia Orozco con un fuerte aplauso. Buenos días, mi nombre es Silvia Orozco y vengo de la comunidad de Naranashi, del municipio de Karachi. Bueno, pues en este momento yo les voy a hablar de lo que fue mi estancia en el curso de la India. ¿Cómo fue que supe del curso o cómo fue que yo llegué allá? Pues fue a raíz de un amigo que me etiquetó en una publicación en Facebook que estaban buscando mujeres indígenas para hacer un curso fuera del país, y como yo siempre he tenido esa inquietud de querer vivir esa experiencia de estar de vivir en otro país, y fue a raíz de eso que yo me comuniqué con la persona para ver de qué se trataba, si era trabajo o cómo era la situación, ¿no? Y ella me dijo, es una diputada la que hizo la convocatoria. Ella me dijo que era de un curso sobre energía solar, que era para mujeres indígenas. En un inicio íbamos a ir 4 mujeres, entre ellas mi sobrina que está aquí, pero al final, por razones que pues desconocemos, al último no pudimos ir las 4, solo pude yo, porque ya estaban contempladas compañeras mayas del estado de Quintana Roo. Entonces fue por eso que ya mis compañeras de aquí ya no pudieron asistir a ese curso. La preparación para ir allá pues fue un poco, pues no estábamos muy bien informadas, no sabíamos bien cómo iba a estar el movimiento, sino que mis compañeras del sur, ellas sí estaban muy bien enteradas porque ellas estaban trabajando directamente con el director del colegio que trabaja aquí en Latinoamérica. Entonces ellas se iban completamente preparadas, sabían cómo iba a estar todo el movimiento, dónde iban a llegar, cuánto tiempo iban a durar, quiénes iban a ir por ellas al aeropuerto y todo. Y yo sí me fui completamente pues en blanco, se puede decir, a ciegas, pero fue también el tener, pues sí, se puede decir como la fe y la confianza de arriesgarme y aventurarme a ver qué me tenía preparado ese viaje. El curso duró 5 meses, partimos de aquí de México el 14 de septiembre y regresamos hasta febrero del 2020. Lo que aprendimos en la instancia allí en el curso fue, este programa está dirigido más bien a mujeres rurales, que tienen un rango de edad de 35 a 60 años. También fue por una de las razones que mi sobrina pues no pudo ir, porque no entraba en esa edad. Bueno, se supone que yo tampoco entraba en ese entonces, pero hay pues no sé, como dicen, hay cosas que son para ti y se dan, porque yo todavía hasta el momento digo, ¿cómo es que yo, o sea, por qué yo y no mi otra compañera, que era la que sí entraba en ese rango de edad? Bueno, en el curso de allá nos enseñaron, pues es más bien como darles autonomía a las mujeres rurales, que sean ellas autosuficientes. Se les enseña cómo emprender
cómo ahí pues hubo cursos les enseñan cómo a realizar, por ejemplo, toallas sanitarias a las mujeres rurales, se les enseña cómo realizar, pues confeccionan ellos mismos sus muebles o sus… Ay, perdón, es que estoy muy nerviosa. La escuela tiene varias, ¿cómo se dice? Como que varios talleres. Allí es como ellos son, también la escuela de allí es donde recaba fondos porque venden lo que ellos hacen, lo que realizan en el colegio. Los choques culturales que tuve, bueno, algo que me sorprendió muchísimo cuando llegué, pues fue ver cómo es un país, trabajar mucho con este tema de la sostenibilidad. Y es muy contrastante ver cómo tienen tan buenas ideas y tan buenos proyectos, pero a la vez ver la cantidad de basura que hay en las calles. Eso me pareció un choque cultural muy fuerte, porque era llegar y ver toda la basura pues así como si fuera algo tan normal, tan habitual, pero a la vez lo contrastante es cómo también manejan ese lado de la sostenibilidad. Por ejemplo, si vas a un súper a comprarte, a ellos no te dan bolsas, te dan telas para que eches tu mandado y todo. Y de hecho aquí tenemos el plástico, ¿no? los platos desechables y vasos, y allá lo hacen con hojas. Y les digo yo, como un país donde se tiene tanto ya como este camino en ese sentido, tiene tanto problema de contaminación y de basura y de todo eso. Fue uno de lo que más me impactó también, ver ese contraste tan grande para mí. Y en el tema de la comunicación, fuimos 11 países los que estuvimos allá. De Latinoamérica fue México, Paraguay y Colombia. De África fue Botswana, Camerún y Mali. Y de Asia fue Malasia, Indonesia y Tailandia. Y fue Egipto y el país de Siria. La verdad ahí yo sí me quedé, también fue un tema muy interesante cuando pues la nula comunicación que se llega a tener, por lo mismo que son de tantos países y cada país pues tiene su idioma. Y aparte de esto, como es para mujeres rurales, muchas mujeres no hablan el idioma. Por ejemplo, en Camerún, que se habla el francés, las compañeras no hablaban el francés, hablaban su idioma, su lengua materna. Entonces todavía ahí se complicaba más la comunicación, pero entre lo poco que se llega a dar a entender uno, fue muy impactante pues conocer la historia de las 3 compañeras de Siria, por todo lo que han vivido ellas. Fue decir, o sea, cómo lograron también salir ellas de allá de la situación que están pasando y poder tener esta oportunidad de salir de su país y poder aprender un poco más para poder llevar ellas los proyectos que ellas tengan como colectivas, porque esto se maneja son colectivas de mujeres rurales, como trabajan. Perdón, una disculpa, es que estoy sumamente nerviosa, la verdad no me gusta mucho la exposición. Estás haciendo muy bien. Sí, está bien. Gracias. ¿Cómo? Nosotros somos los nerviosos de estar viendo. Pues por eso de hecho, una pues son ideas que tiene una, ¿no?
cuando yo supe que me iba a ir para allá, es algo chistoso pues, pero yo sentía mucho miedo porque a mí me da mucho, le temo mucho a las serpientes, a las víboras. Y el saber que iba a ir para allá, dije, ya no quería ir también porque es que hay muchas cobras, decía yo, no, qué horror. Pero o sea, es un, que a lo mejor para la gente es un tanto así, sin chiste, pero a mí era algo que sí me provocaba también algo de nervio y temor, decir no. Bueno, lo que más me encantó de estar allá fue cómo la escuela se mantiene y el querer apoyar a las mujeres en zonas rurales para que ellas sean autosuficientes y todo el trabajo que hay detrás, porque pues el gobierno de allá es el que paga todo, paga los vuelos, la estancia, te da una pequeña beca para que tú puedas hacer tus compras, pues sí, personales, ¿no? Y yo me quedé asombrada de todo el trabajo que hay detrás de mantener, pues sí, a tantas mujeres, solventar tantos gastos, tantos vuelos, tanto pues la alimentación también, el estarnos dando esa pequeña beca mensual, que pues en pesos mexicanos eran alrededor como de 1,800 pesos más o menos. Y me gusta creo que también es una inspiración por el fundador que hizo el Barefoot College, el que hizo, porque es el querer aprender y desaprender, el estar ahí para que los maestros sean maestros de campo, o sea, que sean conocedores por, ¿cuál sería la palabra? De práctica, pues, no de título, pues. Y eso me parece, creo que es muy importante porque así es como se aprende mejor también, porque te van enseñando cómo las propias prácticas que tienen ellos. Por eso, por ejemplo, la escuela creo que la levantaron entre pues los de la comunidad de Tilonia, se llamaba donde yo estaba, y cómo manejaron todo, porque es una zona pues desértica, se batalla mucho por el agua, y cómo hicieron de manera sostenible para que el agua pues no faltara ahí en esa comunidad, porque en la estancia que estuvimos afortunadamente nunca batallamos por ese tema, y eso que es una zona muy seca, demasiado. Y creo que ese proyecto sí me hubiera gustado que nos hubieran enseñado un poco más, porque de eso, cómo hacen para filtrar el agua y todo ese tema. Creo que sí era, bueno, a mi parecer sí era importante que nos hubieran dado, bueno, sobre todo nosotros que estamos acá en el norte, ¿no? Que no es zona de mucha lluvia, a comparación de mis compañeras que son del sur, que allá pues son abundantes en ese sentido. Y sí me quedé con la espinita de querer aprender un poco más sobre, bueno, que se nos enseñaran sobre eso, pero también es complicado tú querer que te expliquen un poco cuando el idioma pues sí es una limitante, porque ni ellos hablan, o sea, ellos hablan su idioma y pues yo el mío, el español, entonces pues no era como tan fácil la comunicación y decir, o acercarme yo a una persona y que me dijera o que me explicara un poco, porque si llegaba a explicarme pues sería así como a grandes rasgos, más bien no como es paso por paso el realizar esa actividad. ¿Qué más? ¿Cómo era tu escuela?
primera vez que sí dije, pues en dónde estoy muy lejos de mi casa. Sí me sentía sola, la verdad, porque pues iba sola yo prácticamente. Iban mis compañeras del sur, pero pues entre ellas ya se conocían, porque ellas trabajan tienen su colectiva, pues, y yo iba completamente sola, y sí fue como, pues, ¿y ahora qué sigue? Pero ya al llegar, pues era solo cuestión de descansar, yo creo, porque fueron muchas horas de viaje, y ya después fue la verdad que me adapté muy fácil, porque también había algunas cuestiones que me hacían recordar mucho a mi cultura también, a mi comunidad. Las similitudes que encontré, por ejemplo, que muchas mujeres andaban descalzas, dije, pues eso, bueno, antes sí era más cotidiano verlo en mi comunidad. El hecho de que comían en el suelo, eso también antes era muy cotidiano también en mi comunidad, y ahora pues ya también se están modernizando mucho, pero o sea, era algo habitual. Entonces eso se me hacía que era similar, pues, inclusive el estar ahí ya, porque como yo crecí en la comunidad de Nararash, pues era un albergue, era como el mismo ritmo, te quedas ahí, te dan tu desayuno, tus alimentos, pues, y vas a tomar tus clases. Era muy similar, me recordaba mucho a aquellas épocas, pero creo que pues es también ir con la mente abierta a aprender lo más que se pueda, a desaprender, a no perder esta capacidad de sorprenderte, y también de adaptarte y respetar las costumbres de ellos, porque a algunas compañeras pues sí les costó un poquito más el adaptarse, incluso pues más bien en el tema de la comida también, porque pues si no, muchas están acostumbradas a comer carne, ¿no? Y el estar allá pues obviamente fue muy diferente la alimentación, pues era prácticamente vegetariana, pues, y muchas compañeras sí la sufrieron bastante, creo yo, en ese tema, pero también creo es cuestión de, pues sí, de ir tú con la mente abierta y probar todo la experiencia, y no limitarte a decir, no, es que allá en mi país no es así, es que allá en mi país esto no. Creo que es también tú adaptarte a eso y vivir la experiencia así como tal cual. Creo que eso es muy importante. En la actualidad, con lo aprendido allá, ¿cómo lo lleva en su comunidad? Se quedó pausado lo del curso, porque una vez regresando fue cuando empezó la pandemia, que entonces duramos, que fueron 2 años que estaban entre ir y venir de la pandemia, entonces se quedó en pausa eso, no continuamos. Y luego, como mis compañeras eran del sur y yo acá del norte, pues sí, al final como que no cuadramos para ver qué podríamos hacer. Pero creo que es el momento de retomar también eso. Yo quisiera preguntarle pues acerca de su sentimiento el día que le comunican la noticia de que va a ir. ¿Qué respuestas obtuvo en su comunidad en Nararashi? Y en Karishi, o sea, ¿qué respuestas tuvo por allá? Y también nos platicaba que desafortunadamente no pudieron ir, pues aquí su sobrina presente y otras compañeras. ¿Cómo se sintió de que usted fue la única? ¿No le dio como cierto sentimiento? Pues de hecho yo al final también ya no quería ir, porque dije, no me voy a ir sola, y yo no tenía tanta información como mis compañeras, porque con ellas trabajó el director que está encargado en Latinoamérica. Él se encargó de orientar a las compañeras de Colombia, de Paraguay y a mis compañeras del sur, de decirles cómo se trabaja, cómo está todo. Y yo iba completamente a ciegas, no sabíamos,
porque no se nos dijo pues más que era un curso de energía solar y nada más, y que iba a ser en otro país, pero no se nos decía bien. Bueno, no, yo no sabía porque no sabían decirme dónde me iba a quedar o cómo, pues sí, toda esa información. Y de hecho sí, yo resistí, yo dije no me voy a ir, y yo dije que no, y al final pues me convencieron a que hiciera el viaje, y pues sí, fue aventarme, aventurarme y decir pues que sea lo que Dios quiera. Y ya fue, de hecho yo a mis compañeras ya las conocí ya en el aeropuerto ese día cuando íbamos a subir, pues fue tener confianza y sí, lo que Dios quiera. No, muchas gracias, Silvia. Y usted dijo que estaba sumamente nerviosa. Yo creo que usted es sumamente admirable. Muchas gracias. Ya estoy a punto de desmayarme. Aquí la agarro. Sí, porque ahora no te falta contarnos qué vas a hacer, qué haces en tu comunidad. Sí. Déjeme. Yo quería regresar todavía más atrás a la institución. ¿Podría explicar cómo fue la convocatoria, cómo fue el acercamiento a la comunidad? Bueno, es que a mí me etiquetó un amigo en una publicación de Facebook que decía que se buscaba mujeres indígenas, rarámuris, para hacer un curso en otro país, inclusive no se decía a qué país, si mal no recuerdo. Entonces yo mandé mensaje para ver de qué se trataba, porque como yo les comenté, yo siempre también había tenido esa inquietud de vivir esta experiencia de irme a otro país. Y entonces fue ahí que me dijeron que que no era un trabajo, que era un curso sobre energía solar. Y entonces pues, yo pedí más información, datos, y ya mi sobrina también, y dijimos, pues, vamos viendo de qué se trata esto. Y fue a raíz de esto, o sea, fue muy independiente, como que fue muy aparte, porque era algo que yo quería hacer. Entonces por eso no estuvo así como tan involucrado mi comunidad o el municipio, que supieran o que ellos hubieran movido algo para que sucediera. Fue más bien uno que le gustó estar de chismosa ahora sí. Y así fue como se dio. Yo quisiera saber qué escolaridad tienes y si hubo alguna complicación con el idioma. Soy técnico universitario en turismo. Pues sí, porque como le digo a las demás compañeras, tienen su idioma, su lengua materna, y aparte pues, por ejemplo, las de Siria y Egipto pues hablan árabe y pues no, el inglés tampoco no lo manejan, entonces es todavía más complicado la comunicación. Las de Botswana, algunas hablaban inglés, pero muchas no, hablaban más bien su lengua materna y ahí era otro tema. Pero creo que cuando uno quiere transmitir o comunicar, se da de alguna manera, porque recuerdo mucho una anécdota de mi compañera del sur, que es maya, que la vi muy a gusto platicando con una compañera, la compañera de Malasia, pero así a gusto. Yo decía, pues ¿qué tanto se dirán? Si una ni habla su idioma y la otra también, y pues nada de inglés. Y luego ella subió muy emocionada allá al cuarto y ya le pregunté que si, bueno, más bien ella nos contó, no, dice que tiene 6 hijos y que uno de sus hijos vive aquí en Nueva Delhi y que tiene que sé cuántos nietos y que eso, o sea, como si esa barrera no hubiera existido, se comunicaban así. Digo yo, pues, ¿cómo le hacían? Como que tenían esa facilidad de darse a entender, más bien, y pasaba más con las compañeras más mayores, y yo, a lo mejor también la sabiduría de saber comunicar con, pues se podría decir, con tan pocas palabras. Ahorita
creo que todas compartíamos como el mismo, la problemática como de ser independientes. Creo que muchas estaban ahí, trabajan por esa autonomía como mujer y sobre todo como mujer rural, como mujer indígena, porque pues ahí se marca un poco más digamos, el machismo, ¿no? Y creo que todas también tener esa fuerza de decir, sabes, yo quiero un cambio en mi comunidad. Y creo que todas las compañeras que fuimos compartían ese poder femenino, se puede decir, de querer hacer un cambio y de querer mejorar un mejor futuro para su comunidad y las nuevas generaciones. Me gustaría preguntarte, ¿cómo sentiste, bueno, comparativamente hablando con Chihuahua y la región con la que fuiste, cómo sentiste esa brecha en la lucha de género? ¿Es similar? ¿Es un poco más ardua? ¿O cómo podríamos ilustrarnos, ¿no? Porque bueno, ya nos has hablado que son mujeres luchadoras, que están luchando por ser independientes, pero se podría decir que el machismo que ellas enfrentaban era mayor que el que se enfrenta aquí. Híjole, pues me atrevería a decir que hasta es igual o quizás sí mayor allá. Es como complicado, digamos, medir qué tanto les afecta a ellas o su comunidad como acá. Pienso yo que es igual, por lo mismo de ser mujeres indígenas, a veces tienden a minimizar lo que ellas están haciendo o lo que están trabajando o que le dicen el por qué haces, por ejemplo, ellas que tienen su colectiva, ellas sí están en trabajo continuo. Decía la compañera que había veces que sí tenía pues, comentarios así como que sí, porque sellan con eso, pues, con su trabajo en la colectiva. Y sí, creo que me atrevería a decir que es casi igual el mismo nivel, sobre todo pues, que son zonas rurales o poblados, digamos, pues se ve más marcado, creo yo, ese tema que a lo mejor aquí en Chihuahua, en la capital o en la ciudad. Igual creo que también se ve mucho por acá, pero todavía es más, se marca más, se nota más. Espero haberle dado bien la respuesta. ¿Puedes hablar un poco de lo que significa, pues, de la comunidad de donde somos? ¿Qué significa la Nararashi? ¿De dónde nace tu curiosidad siempre por explorar y por hacer actualmente ahorita en dónde ves? Bueno, Nararashi significa lugar de llanto, porque es Nala, que es llorar. Y la inquietud de conocer o experimentar nuevas cosas, bueno, honestamente no sé de dónde viene, te voy a ser muy sincera, pero siempre he tenido, desde que yo me acuerdo, desde chiquilla he tenido esta inquietud. Yo recuerdo que siempre me imaginaba viajando y afortunadamente he tenido, pues por la carrera que estudié, de aventurarme y decirme, ¿sabes qué? Ahora me voy a Nayarit o ahora me voy a Quintana Roo. A veces batallándole porque pues no son comunidades tan cercas, lugares tan cercanos, pero es el ser, yo creo, también un poco terca y decir, pues yo me aviento.
sea beca, lo que sea, pues de tener que pasar la noche en la central de camiones, a pasar la noche hasta pues quedarte en un buen sitio. Creo que es experimentar lo bueno y lo malo y de experienciar y vivir esa experiencia. Ahorita me encuentro en mi comunidad, en Ararashi, porque también ese siempre fue mi sueño, o sea, regresar, que nunca me he ido así, siempre regreso, aunque sea una vez al año, pero siempre estoy allá. Y pues a raíz de la pandemia me quedé allí en la comunidad y creo que es, como hablábamos, es momento de empezar a trabajar, hacer cosas por el bien de la comunidad. A veces se complica porque de pronto tú quieres hacer algo y hay situaciones que te frenan o que no te permiten hacer las cosas. Sí es complicado, y más cuando es solo una persona que quiere hacer el cambio o que quiere tener la iniciativa de hacer algo. Sí es muy complicado y a veces frustrante por querer hacer más y no tener ese soporte o ese apoyo de alguien más. ¿Y cómo es tu día a día en la comunidad? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida ahí ahorita después de esa experiencia que tuviste ahí? Pues ahorita acabo de terminar contrato con el INE, estuve hasta las elecciones y era andar de una comunidad a otra. Bueno, en CONAFI también era andar de comunidad a otra comunidad. Y ahorita pues más bien es de descanso, porque sí era muy pesado, porque era caminar de una comunidad a otra 3 horas o 4 horas, y pues es caminando y es pura montaña. Y ahora sí que mi rodilla ya no me deja. Y hoy pues estoy como tratando de idear cómo le puedo hacer o qué puedo hacer en mi comunidad. Y es lo que le comento que es frustrante tú querer hacer algo y no recibir como ese respaldo, ese apoyo. Y digo, bueno, estoy así como, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Estoy como en este punto en que estoy apenas ideando o viendo qué podemos hacer, qué se puede hacer. Estoy en ese trabajo apenas. ¿Cuáles son los proyectos para los que quisieras tener un apoyo o quisieras volverlo realidad? Pues sobre todo que vaya dirigido también a los jóvenes, a las jovencitas. Nosotros empezamos a hacer un equipo de básquet e involucramos a niñas de ahí de la comunidad, pero pues sí, a veces es pesado porque el gasto pues recae en nosotras, en las adultas, porque pues obviamente, claramente ellas no pueden solventar ese gasto de viajar o de pagar el uniforme o de pagar el arbitraje, y sí resulta pesado. Quisiera que si hubiera más apoyo en ese sentido para los jóvenes, y no nada más de la comunidad, sino creo yo, del municipio. Y como dicen, hay talento, solo hace falta apoyarlo. Y también me gustaría emprender algo para las mujeres, creo que es importante, que son mujeres muy fuertes, la verdad, las de ahí son muy independientes, pero creo que sí se necesita que sean más autónomas, que haya más autonomía que ellas mismas. Y me gustaría hacer también, bueno, tengo en mente pues algún proyecto turístico. ¿Cómo fue
volver a integrarte a tu vida diaria? Híjole, fue muy complicado porque también hubo ahí un tema pues familiar muy fuerte y al regresar pues sí fue muy duro, la verdad, pero pues también contenta de poder estar de nuevo pues ya en mi casa, pero sí fue difícil ese momento, la verdad, porque sí pasamos un momento muy fuerte. Y para mí que no estuve en ese proceso, en esa situación, y el estar lejos a kilómetros de mi casa y no poder estar, y al momento de regresar saber que no estuve cuando debí haber estado, sí fue muy bueno. Ahora hablando de tecnología, tú eres alguien que maneja sus redes sociales, incluso conduciste esta oferta a través de Facebook. ¿Cómo puedes tener este contacto con la comunidad en general? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo llega el servicio a tu comunidad? ¿Y para qué lo utiliza el resto de la comunidad? Internet es por medio de la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos manejan un tipo de internet y es el que tienen en la escuela. Pues no es muy eficiente, pero pues es funcional dentro de lo que cabe. Y creo, pues ahí sí hace falta, yo creo, tener un poco más de cuidado sobre lo que ven los jóvenes en las redes sociales. Creo que falta orientación en ese sentido para darle un buen uso al internet. No nada más es estar viendo pues contenido que a lo mejor no les ayuda, ¿no? Creo que sí estaría bien que se les diera más orientación a los jóvenes de cómo utilizar, pues de hecho de ellos las redes sociales, porque ya algunos jóvenes de allá pues, también ya tienen sus redes sociales. Creo que sí sería muy bueno que se les enseñara a hacer un buen uso de ello, porque inclusive pueden tomar a lo mejor algún taller, algún curso. Bueno, que igual y si no es tan eficiente, pues resultaría un poco a lo mejor complicado, pero creo que sería muy buena idea esa. También como universitaria en turismo, quería preguntar cómo es la situación de turismo en la Sierra Tarahumara, si esas ciudades te falta inversión o qué falta para que la gente venga y no compre Carichí. Para mí es un tema muy personalmente, porque también pues, soy de una comunidad indígena, es pues controversial incluso para mí, porque de pronto es, sí, muy bien, hay que hacer inversión, hay que hacer esto, pero también del otro lado está mi lado como cultural de decir, híjole, pero si ahí es desplazar o es digamos, ser muy invasivos. Es ahí donde yo estoy en controversia conmigo mismo, por lo mismo de ser estudiante de turismo y de ser de la comunidad. También es, digo yo, ¿no? El que se pueden hacer construcciones, ¿no? Y por el otro lado decir pues, que no, porque es invadir o quitarnos esa autonomía, es complicado. De hecho entro a veces en controversia con un amigo que también él sí es licenciado en turismo, que dice, no, hay que hacer esto, se puede hacer esto. Y digo, son unas ideas brillantes, la verdad están
como un punto medio para que sea viable, porque al final de cuentas pues va a ser, hay invasión, ¿no? De todas maneras, es inevitable, pero también hasta que punto que no sea tan grande, pues. En ese mismo sentido, Silvia, por ejemplo, usted eres técnico en turismo y veía en tu currículum que tienes prácticas, hiciste prácticas, por ejemplo, en Xcaret. Por ejemplo, todo ese desarrollo que se hizo en la península, ¿le trajo beneficios o por el contrario, por ejemplo, al pueblo maya, le ayudó o al contrario le perjudicó? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues económicamente obviamente sí hay una muy buena derrama, porque allá sobre todo el internacional, o sea, llega al por mayor, es muchísimo en ese sentido. Pero por el otro lado, pues creo que sí hay bastante invasión. De hecho, en la colectiva de mis compañeras están están en contra de esos proyectos turísticos tan grandes que ocasionan, pues por lo mismo que son tan grandes, ocasionan que se haga movimiento de territorio o inclusive que se tale gran parte de la selva, por ejemplo, con este tema del Tren Maya, que se tuvo que, pues era es un proyecto grande que se tuvo que hacer, pues, un gran movimiento, digamos, ambiental. Y allí, pues también es este otro sentido de decir, híjole, pues sí, hay desarrollo, hay derrama económica bien grande, pero también está el ser respetuosos con las comunidades, hasta qué punto la comunidad te permite entrar o hasta qué punto tú tienes que llegar y no ser invasivo tan así, de una forma tan grande. Bueno, muchas gracias y una disculpa por las trabas y quedarme en pausa, pero soy primeriza en estos temas.